Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 237 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Dignidad y Pertenencia. Papá, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, por dicha. Aquí un poquito afónico, pero creo que todo va a salir bien. Bueno, Eh, y, y entonces voy a hablar lento y pausado y tal vez me conviene escuchar más de lo que hablo hoy. ok, siempre conviene eso, aunque uno no tenga afecciones de laringe. ¿Verdad? Eso es cierto, eso es cierto. Te dejo que nos hagas la introducción sobre este tema. Me parece que tiene múltiples aristas que son pertinentes para la actualidad en la que vivimos, a pesar de que también tiene derivaciones milenarias. Así que creo que va a ser una conversación muy interesante, por lo menos desde mi óptica, como yo capté el mensaje. Así que te cedo Ujú. la palabra para que nos encamines. Muy bien, bueno, primero la, la importancia del tema. Veo que en algunos países hay una gran preocupación por el tema de la inclusión. Y esto empezó siendo una preocupación relacionada con eh, necesidades especiales de algunas personas, ¿verdad? Vimos cómo surgió en la arquitectura, ¿verdad? Primero, una serie de lineamientos eh, que pedían que los edificios estuvieran adaptados para determinadas necesidades especiales. Y eso creo que sirvió de mucho que fuera acogido por gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Costa Rica lo acogió hace tiempo sobre arquitectura de edificios escolares, ¿verdad? En los edificios escolares ahora encontramos en todos los edificios que hay escaleras, pero hay rampas también, ¿verdad? Hay ya en todos los restaurantes y sitios públicos existen servicios sanitarios amplios para que pueda pasar por ahí una silla de ruedas y tal. Y eh, este, este asunto ha llegado a algo que en los Estados Unidos se llaman oficinas DEI, relacionadas con la diversidad, con la equidad y con la inclusión, para hacer el esfuerzo de ir convirtiendo estas aspiraciones de equidad, de igualdad de circunstancias y tal, para irlas convirtiendo en prácticas cotidianas. En todo esto, creo que llama mucho la atención la posibilidad que tiene esa legislación de no quedarse en lo puramente anecdótico. Porque fíjate que yo al darte la explicación, te explico como que las cosas más visibles, las más tangibles sobre, por ejemplo, la diversidad y la equiparación de circunstancias. Una rampa versus unas gradas. Pero si profundizas en el asunto, te das cuenta de que en países donde existen divisiones raciales, y creo que en todos los países existen divisiones raciales, solo que varían en el tono, en la intensidad y tal, ¿verdad? Eh, en un país como Costa Rica hay unas personas que son blancas y hay otras que son eh, eh, morenas, trigueñas y morenos hasta afrodescendientes, ¿verdad? Yo pienso que en Costa Rica
no tenemos diferencias raciales que justificaran una unidad de diversidad, de equidad e inclusión. Pero desde luego, cada uno de nosotros, desde su aparato de percibir, hace diferencias que son originadas en accidentes totalmente accesorios de, de las personas. Bueno, ya sabes que en algunos países no se piden fotografías en las solicitudes de empleo para que no haya la discriminación de decir, eh, esta chica luce muy bonita y este señor luce muy feo, ¿verdad? Creo que son medidas importantes para igualar las oportunidades y para hacer que la diversidad no se convierta en un gravamen para las personas diversas. Eso para hablar de cosas que son así como muy sensibles. Digo sensibles que entran mucho por los sentidos, pero hay otras cosas en las que también se siente que se podría lograr un poco más de equidad, un poco más de igualdad de oportunidades, un poco de que la diversidad conspirara menos contra las oportunidades de las personas de las personas diversas. Por ejemplo, un aula de clase, ¿verdad? En un aula de clase tenemos empecemos en niños. Tenemos unos niños que son muy disciplinados y se sientan ahí cuando la maestra dice, Niños, ya no se puede hablar más", se quedan calladitos. Otros niños no son tan disciplinados, ¿verdad? Y no estoy hablando de, de, de síndromes, no estoy hablando del síndrome del niño inquieto, no, estoy hablando simplemente de niños que dentro de algo que pudiéramos denominar de manera gruesa y pedestre normalidad, unos son más quietecitos que otros. Y desde luego es natural que la maestra tienda a valorar más a los niños que son quietecitos por una sencilla razón, por el principio del placer del que hablaba Freud. Me hacen la vida más grata los chiquillos que están ahí atentos que los chiquillos que se están moviendo, que están molestando al compañero y tal y cual. Eso es a nivel de escuela. A nivel de universidad ya no hay niños inquietos, pero sí uno se encuentra unas personas a las que les cuesta más conectarse con una determinada explicación. Por alguna razón, o tienen una mentalidad más práctica y les cuesta mucho lo conceptual, o tienen una mentalidad muy conceptual y lo práctico les resulta aburrido. Yo puedo pensar con nombres y apellidos en estudiantes que tuve donde yo veía que si yo estaba dando una explicación muy concreta, ellos casi que me censuraban con la mirada diciendo, yo esto lo entendí hace rato, ¿verdad? Ese tipo de diversidad me parece que también ha de ser manejada desde estos conceptos de los que estamos hablando. Yo recuerdo un estudiante, era un participante más bien en un programa de ejecutivos. Y entonces yo estaba explicando algo, nunca he explicado nada que sea muy difícil. Estaba explicando algo y él de pronto me dijo, suave, suave, don Álvaro, es que a mí me dio viruela de la mala, me dio viruela de la mala y no le voy a entender así si no me lo explica despacito. Me gustó mucho la broma, pero hay gente a la que sin que le haya dado viruela de la mala, tiene una velocidad de captación más lenta y de explicar las cosas para que las entienda el más rápido de la clase, me parece que es una
desigualdad creada contra una condición que tiene una determinada persona o varias. Fíjate que, bueno, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es diciendo, oiga, oiga, que esto del tratamiento especial a los diferentes no se refiere solamente a la arquitectura, que es lo más visible. Fíjate que estaba pensando que hay diversidades que nos acompañan desde la infancia. Una persona nace neurodiversa y eso la acompaña durante toda su vida. Pero especialmente ahora que estamos pensando en una longevidad mayor, creo que todos vamos a enfrentar neurodiversidades y aún limitaciones físicas por razones de la edad. Es decir, a uno puede ser que el sistema cardiovascular le dure 100 años, pero lo que no te va a durar 100 años es el sistema músculo-esqueletal. Y entonces vas a necesitar un bastón, o vas a necesitar apoyarte en alguien para caminar, vas a necesitar posiblemente, bueno, el Alzheimer no es una enfermedad de veinteañeros. El Alzheimer aparece después de que has tenido una vida eh, cognitiva totalmente adecuada y de ahí un día empiezas a no recordar, un día empiezas a confundir cosas y tal. Y ahora pensaba específicamente en que es algo sobre lo que conviene conversar, porque un día, si tenemos suerte, bueno, no tener suerte es dejar una viuda. Yo prefiero seguir viviendo y no dejar una viuda, pero tener suerte es llegar a tener una larga vida con tu pareja y si tienes mucha suerte y no tienes ninguna limitación cognitiva adquirida ya en la ancianidad o músculo esqueletal, muy bien, pero la puede tener tu pareja y entonces de lo que estamos hablando es de algo bien importante de cómo tener muy clara idea de que los que son diferentes hacemos bien en acogerlos, en crearles circunstancias específicas y eh, esos que son diversos no son todos, no están todos ya, que según vayamos envejeciendo, vamos a ir teniendo la experiencia de personas cercanas que de pronto se hacen diversas en materia cognitiva o motora, ¿verdad? Entonces, para decir que el tema es importante, que no es solamente una cuestión de arquitectura, ni es solamente algo sobre cómo adaptar las clases a los estudiantes. Ok, muy, muy cargado de ideas este tema. A mí me parece que me gusta partir siempre de la definición, de la diferencia en definiciones entre lo que es una nación étnica de una nación cívica. Una nación étnica son, digamos, los países que se formaron en virtud de identidad étnica entre las personas. Quiere decir que, pues, que genéticamente tenían eh, marcadores fenotípicos similares. Y eso fue no solo muy controversial, sino muy costoso porque condujo a personas como Hitler a sugerir que debía unificarse la nación que étnicamente tenía ciertas características que, por cierto, él no reunía, y eso causó la muerte de decenas de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial.
Mientras que la identidad o la nación cívica es un conjunto de personas que determina dentro de cierto territorio y cierta jurisdicción unas condiciones que hacen humano al ciudadano. Y bueno, hoy en día la mayoría de estados son naciones cívicas y Costa Rica es un buen ejemplo porque además tenemos más de 200 años de estar robusteciendo la idea de que el ciudadano es humano y cuáles son esas características. Y yo diría que nuestra constitución política actual, que dentro de unos días cumplirá 75 años de promulgada, es una constitución diseñada con unos parámetros de amplitud tales que a cualquiera que cumpla con ese perfil de ciudadano, se le otorga la ciudadanía o por lo menos la residencia. Y este es un país que a lo largo de los últimos 200 años se ha nutrido por la eh, inmigración de individuos y de comunidades de individuos de otras culturas que han venido a aceptar esas condiciones y a jugar bajo estas reglas y nos ha diversificado y nos ha enriquecido muchísimo. Y eso me lleva a los tres temas que mencionabas. El primero es el de la diversidad. Hemos hablado mucho aquí en estas conversaciones sobre cómo la diversidad es uno de los fundamentos de la innovación, ¿verdad? Puede ser que una organización o una universidad o un estado o una empresa no quisiera innovar y eso está bien, pero para quien sí quisiera innovar, mm, eh, promover y cultivar la la diversidad de quienes componen el talento de esa organización es, yo diría que es un requisito, ¿verdad? Casi que obligatorio. No hay manera de innovar si todas las personas que participan en el proceso de innovación son iguales, ¿verdad? Eso no genera ninguna riqueza desde el punto de vista de potencial creativo monetizable. El segundo elemento es el tema de la equidad, ¿verdad? De que ante la ley todas las personas seamos iguales. Y vuelvo a remitirme a nuestra constitución política y a la jurisprudencia que ha producido al respecto a la sala constitucional. En este país no hay ninguna persona ilegal, ¿verdad? Lo que hay son personas con condición migratoria irregular y aún las personas con condición migratoria irregular tienen acceso a los servicios básicos que comprenden derechos humanos, ¿verdad? Eh, el derecho el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a seguridad social. Mm, Y eso es un tema controversial porque cuando la Constitución se creó, pues nosotros no éramos vecinos de la Nicaragua que es hoy. Y la Nicaragua que es hoy y que ha sido durante los últimos 45 años, es una Nicaragua donde las personas migran en busca de bienestar y por una razón geográfica donde más cercano está el bienestar para muchas personas nicaragüenses es en Costa Rica. Y por eso es que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha, ha dicho que cualquier persona que tenga necesidad de atención de la seguridad social la puede recibir aunque se encuentre en condición migratoria irregular. Eh, y respecto a ese tema de equidad, me parece que uno podría utilizar el ejemplo económico de la reducción de costos de transacción, ¿verdad? Cuando nosotros
estamos jugando en una cancha que está desnivelada o en una cancha donde hay parchones de monte por ahí o hay un árbol atravesado o un marco es más pequeño que el otro, cuando la cancha está desnivelada, es muy difícil que se distribuyan las oportunidades que generan bienestar entre las personas que juegan. Y eh, promover la equidad significa nivelar la cancha para que todo participante del proceso, para quien entra a jugar a esa cancha, tenga la misma oportunidad de desarrollarse, de adquirir bienestar, de crecer, de florecer, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es algo en lo que este país ha hecho grandes esfuerzos. Es una obra inconclusa. Creo que nunca se llega a un lugar donde uno dice, ya terminé de desarrollarme, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos un análisis comparativo de todos los países en desarrollo y de todos los países desarrollados del mundo e hiciéramos una proyección prospectiva a 25 años, al año 2050, eh, nadie tiene garantizado el desarrollo en el año 2050. Quiere decir que desde esa óptica del futuro, todos somos países en vías de desarrollo. Creo que la diferencia está en la hoja de ruta, la convicción y la capacidad de ejecución de un país respecto a otro para alcanzar el desarrollo dentro de 25 años. Y en eso, no solo no tenemos ningún impedimento, sino que creo que tenemos unas condiciones fenomenales en Costa Rica para ser de los países que se desarrolle de manera más acelerada en los próximos 25 años. Empezando empezando por el clima, ¿verdad? En pocos países desarrollados de hoy se vive de manera tan agradable como se vive en Costa Rica y eso ya debería de ser un incentivo suficientemente eh, eh, valorable a la hora de decir, bueno, utilicemos este bienestar que ha sido, que nos ha sido dado de manera natural para, para crear un país desarrollado donde la cancha esté nivelada, donde la diversidad nos enriquezca, seamos más innovadores, etcétera. Termino hablando sobre el tercer tema, que es el de la inclusión. Y la inclusión tiene que ver un poco con el sentido de pertenencia, pero aquí yo lo quiero llevar a un lugar menos, menos antropogénico, ¿verdad? Menos creado por el ser humano. El ser humano creó fronteras y las patrulla con militares. Ese no es el caso de Costa Rica porque no tiene militares, pero la patrulla las fronteras con policías. Claro, no hay suficientes policías en este país ni en ninguno para patrullar toda la frontera, ¿verdad? Ni siquiera Israel, que tiene el ejército más robusto del mundo, pudo evitar que su frontera fuera vulnerada hace un año. Eh, pero me gustaría llevar la inclusión a un tema que no fue creado por el ser humano y es el concepto de biosfera, ¿verdad? De este ecosistema natural que es uno solo y que no observa divisiones ni limitaciones a la naturaleza. Para las aves migratorias no hay fronteras, ¿verdad? Igual para los animales que pertenecen a una bioregión, en esa bioregión se mueven independientemente de si hay un policía pidiendo visa, ¿verdad? Y eso lo formulo a manera de postulado de que pensemos qué tendría que suceder para que los seres humanos sintiéramos verdadero sentido de pertenencia y nos sintiéramos incluidos en la biosfera, ¿verdad? Que no percibiéramos que hay una distancia entre nosotros y la naturaleza, sino que nos identificáramos como una unidad. Porque me parece que es pertinente tratar de resolver ese acertijo
Si queremos interrumpir, reducir y revertir esta tendencia degradante que ha marcado a la humanidad, sobre todo los últimos 250 años, de que a través de nuestro quehacer eh, económico, sobre todo, que busca generar y acumular riqueza monetaria, ha causado una degradación en el medio ambiente que nos perjudica a todos por igual, ¿verdad? Si en los últimos 250 años el planeta ha perdido 80% de sus bosques, eso nos complica la existencia literalmente, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver el planeta dentro de 250 años si continuamos esa tendencia? Bueno, es difícil pensar que en los próximos 250 años vamos a perder otro 80% del bosque restante, pero yo no descarto que la insensibilidad colectiva del ser humano pudiera llevarnos a continuar esa degradación. Y de cierta manera creo que en ese camino hemos venido transitando las últimas décadas también, ¿verdad? Se ha agravado el problema. Y si queremos resolverlo, me parece que una forma es primero tratar de entender cuál es la distancia que hay entre identificarnos como parte del todo y seguir como nos identificamos ahora, que es separados de la naturaleza. Estás con el micrófono cerrado. Hay varios puntos a los cuales quisiera reaccionar. En primer lugar, al concepto de eh, nación étnica y nación cívica. Eso es bien interesante. Eh, un- 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 una pareja de migrantes llegan a un país y tienen a sus hijos y 20 años después de que nacieron los hijos, estos niños están totalmente integrados en la nacionalidad eh, cívica del país y vienen a ser grandes contribuyentes para, para el país, para su futuro, para sus instituciones y tal, ¿verdad? Eh, ¿qué, cuando discriminamos al migrante, estamos haciendo un ejercicio solamente temporal? Si discriminamos al migrante, pero no discriminaremos a los hijos que tendrá 20 años después. Y ahí, en esa casi que contradicción, yo creo que debería haber una lección sobre el tipo de acogida que deberíamos darle al migrante. Deberíamos acoger al migrante pensando en los hijos y los nietos que va a tener, ¿verdad? Eh, Porque esos serán tan costarricenses como nuestros abuelos. Eso me parece que sería una bonita pieza de, de divulgación de la actitud que deberíamos tener con el migrante. Y lo estoy diciendo no porque me parezca que a Costa Rica le hace mucha falta eso. Yo creo que nosotros somos bastante acogedores con los migrantes, pero hay países donde desde luego no solamente han restringido la llegada de migrantes o los han acogido con poco cariño, sino que los han perseguido para exterminarlos. Y casi que, casi que es una injusticia pensar que eso solo lo hizo Hitler, ¿verdad? Porque en tiempos contemporáneos se ha hecho y, y no hemos reaccionado, ¿verdad? Ok. El otro asunto que me llama mucho la atención es el de la conexión que haces entre diversidad e innovación. Y aquí uno se pone a pensar en un aspecto de la inclusión, que es en las empresas. Es decir, en las empresas
eh, contratamos personas y podría ser que tuviéramos el sesgo de contratar un tipo de personas. Creo que cuando uno dice, tenemos que contratar personas que tengan tal nivel educativo, estamos planteando algo que contiene un sesgo, porque bien pudiera ser que con otro nivel educativo, si no es necesario para el puesto, con otro nivel educativo, la persona tuviera otra manera de aportar. Eh, una persona que estudió matemáticas, ¿ah? Tiene a los 18 años, perdón, a los 23 años, una manera de pensar distinta al dropout, al muchacho que no pasó del segundo año de colegio. Y la pregunta que nos hacemos es, fíjese, el que no pasó de segundo año de colegio ha vivido una vida eh, exitosa, podríamos decir, se ha defendido exitosamente. Y para haberse defendido exitosamente, tiene que haber echado mano a una serie de recursos distintos a los recursos que utilizó el graduado en matemáticas. Esa diversidad, lo diferentes que son un graduado en matemáticas de una persona que no concluyó el colegio, creo yo que plantean unas diferencias que podrían ser útiles a la hora de relacionarlas con la innovación. El matemático, uno puede explicarse a qué echa mano cuando innova, pero el muchacho que abandonó el colegio echará mano cuando innova a otras cosas. Y eso es muy valioso de rescatarlo. En una organización que contrata personal, esa diferencia me parece que hay que tenerla en cuenta. Y el, la decisión institucional de decir aquí solo contratamos personas que tengan su bachillerato es cuestionable. A mí me parece que es cuestionable por esta conexión que haces con la innovación. ¿Ah? Eh, Me gusta mucho y ya lo has hecho otras veces. eh, a mí se me ha pegado y lo he repetido otras, en algunas oportunidades sobre el hecho de que Costa Rica tiene unas circunstancias que la hacen apta para un moonshot, para un lanzamiento de ideas hacia la luna, ¿verdad? Y pienso que haríamos mal en atribuirle ese, esas posibilidades solamente a unas circunstancias específicas. Me gusta mucho, me gusta mucho cuando a Nueva York lo llamaban el melting pot, el melting pot, el crisol, ¿verdad? Donde usted coge metales de diversa naturaleza y hace unas aleaciones y produce un acero de alta calidad, ¿verdad? Es un crisol. Los países deberían tener esta aspiración a ser crisol. Y en Costa Rica, esta aspiración a ser crisol se conecta con esto que estás diciendo, que es las circunstancias que tenemos como para hacer lanzamientos hacia la luna. El otro tema que me llama mucho la atención de lo que mencionas es la diferencia entre la frontera política y eh, la frontera biosistémica. Cuando quisieras ponerle una frontera a la Amazonía, es imposible, ¿verdad? La Amazonía, fronteras políticas, no tiene. Realmente la importancia que tiene es el significado global, ¿verdad? Y desde luego, no sé, creo que
intervienen políticamente en la Amazonía, que 3 o 4 países, no sé, pero Colombia, Ecuador y Brasil sin duda, ¿verdad? Sí, Ujú. Venezuela, Bolivia, Ve- Perú. Bueno, ok, Sí. bueno, fíjate, qué llamativo. Y entonces ahí queda muy claro lo que podríamos llamar la frontera geopolítica y la frontera ecosistémica, ¿no? Que se ve eso, se ve reflejado o se ve ilustrado análogamente cuando una construcción, aún una construcción de obra pública urbana, parte parte una población en dos. Ahora que se ha inaugurado la circunvalación norte, uno se da cuenta de las dificultades que tendrán personas que antes vivían a 100 metros de distancia para comunicarse. Es que se partieron los vecindarios. Oímos hablar mucho del muro de Berlín y cómo se dividieron barrios donde tenías a tus amigos ahí enfrente y luego pasó el muro de Berlín y ya no tenías a tus amigos ahí enfrente. Bueno, aquí en toda esa parte nueva de la circunvalación, me parece que se hizo una división de unidades humanas que ahora quedaron divididas por, 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 una, por un bloqueo físico, ¿verdad? Eh, Eso para hablar de la importancia de la distinción entre fronteras y zonas ecosistémicas. Yo supongo, no conozco el lado nicaragüense, el otro lado del río San Juan, pero yo supongo que debe ser exactamente igual al lado sur del río San Juan, desde el punto de vista ecosistémico, lo cual se ilustra muy bien en los países más desarrollados y más antiguos. Cuando se viaja en carretera entre países europeos, el cambio entre el país que estás abandonando y el país al que estás entrando no se nota, son exactamente iguales, ¿verdad? Geofísicamente son iguales, la gente habla los dos idiomas, etcétera. O sea que lo de las fronteras es algo que creo que tiene más fuerza en el interior, en nuestros prejuicios, en nuestra manera de pensar, que lo que puede tener ahí afuera donde las fronteras realizan su función. Ahora que hablabas de crisol, mm, se dice que Estados Unidos era ese crisol cultural y que Brasil era el crisol cultural donde el crisol cultural que realmente se derritió, ¿verdad? The melting pot that melted. Creo que desde el punto de vista cultural hay unas diferencias importantes entre Brasil y Estados Unidos, desde el punto de vista de inclusión, equidad, diversidad. Mm, Porque a pesar de que en alguna época, durante la colonia, el 60% de la población brasileña estaba compuesta por esclavos. A partir de la abolición de la esclavitud y de la emancipación de los esclavos, hubo un mestizaje mm, muy libre, muy abierto, ¿verdad? Además, con mucha diversidad cultural entre muchísimos grupos indígenas, una comunidad grande de, de afrodescendientes y europeos, migrantes, ¿verdad? La mayoría de ellos provenientes de Portugal y en la industria, digamos, en el mercado de la esclavitud, también holandeses. Y a lo largo del último siglo también muchos italianos, alemanes, ¿verdad? Y otra gran migración que hubo hace un siglo de japoneses y coreanos,
Brasil en ese sentido es un país con una identidad cívica muy marcada, a pesar de tantísimo peso étnico que tuvo en algún momento por esos procesos migratorios, ¿verdad? Antes y después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y la etapa de esclavitud y demás. Mencionas también el tema del desarrollo transfronterizo, que cuando se realizó la negociación del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, los europeos ponían mucho énfasis en esto de desarrollar socioeconómicamente las fronteras entre los países centroamericanos, ¿verdad? Porque los aspectos culturales que hay entre Costa Rica y Nicaragua, a ambos lados de la frontera, Ujú, como ujú. decías, eh, mm, mm, representan una enorme cantidad de semejanzas y esas semejanzas nos ponen en el mismo barco, ¿verdad? La vida que hay a ambos lados de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua es mucho más parecida entre sí a la cultura costarricense y a la cultura nicaragüense que a la cultura panameña y a la cultura hondureña, ¿verdad? Tiene muy poco de hondureño y muy poco de panameño esa relación que hay en esa frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Mientras que en el sur, la frontera de Costa Rica con Panamá, las características culturales que hay ahí son muy distintas a las que podría haber en Nicaragua o en Colombia. Me explico. Lo que quiero decir es que desarrollar esa socioeconomía Sí. transfronteriza Ujú. es muy importante y yo siento que no hemos entendido que ahí hay un enorme potencial de desarrollo y de generación de riqueza y además de permitirle a una persona migrante eh, cruzar la frontera, sentirse a salvo, porque ciertamente cruzar la frontera de Costa Rica para cualquier persona le da un cierto grado de alivio, eh, pero poderse quedar viviendo ahí cerca de la frontera, donde haya oportunidades de atención de la salud, de educación, de empleo, de, de, de usos diversos de la tierra, ¿verdad? Todavía a unos precios accesibles para quien quisiera comprar o alquilar y desarrollar y vender y demás. Tengo aquí tres anotaciones adicionales que quería compartir un poco en torno al tema de identidad y de sesgos. El primero es respecto a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial tiene sesgos, ¿verdad? Y esos sesgos es importante que, que- que tomemos en cuenta que existen. Son personas quienes programaron la inteligencia artificial. No es una inteligencia autónoma que se creó a sí misma, es una inteligencia que fue creada por seres humanos que tienen sesgos culturales, ¿verdad? Y sesgos de género y muchos otros sesgos que a la hora de que nosotros eh, elaboramos las pautas de búsqueda en esas herramientas de inteligencia artificial, lo que vamos a recibir es, en parte, información que ha sido filtrada a través de esos sesgos. Entonces es muy importante que, que no creamos nunca que lo que la inteligencia artificial nos revela son verdades absolutas, Ujú, ¿verdad? Son ujú, verdades, son consideraciones parciales. En muchos casos, condicionadas por el sesgo mismo de la persona que realiza la búsqueda. Porque cuando yo realizo una búsqueda en una herramienta de inteligencia artificial, la herramienta sabe quién soy ujú, y me da ujú, respuestas que van a ser de mi agrado. ujú. Eso es un poquito diferente a como sucedían hasta hace 2 años las búsquedas en Internet, digamos, en un buscador como Google, que fue tan dominante por tanto tiempo. Y hablo en pasado porque me parece que los próximos 18 o 36 meses
a Google se le va a complicar la vida. La gente ya no está usando el ujú, buscador ujú, como ujú, antes, ¿verdad? ujú, ujú, Y entonces, esos sesgos que también provienen de mí como usuario, me están dando información que yo estoy asumiendo como verdadera y perfectamente simplemente aumentando el ruido dentro de mi propia cámara de eco y seguir oyendo más de lo que ya he venido oyendo que influye en mis creencias y mis creencias en mis comportamientos. Eso creo que es un problema de difícil solución, sobre todo si vemos lo que ha sido las redes sociales. El otro día leía a un experto que lamentablemente no recuerdo quién fue, que decía que lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad fue haber inventado las redes sociales, porque con las redes sociales empezamos a asumir como verdaderas cosas que han sido diseñadas y creadas como falsedades para desinformar. sí, Y eso, pues, tiene un costo enorme, ¿verdad? Que nosotros desarrollemos un sentido de, de certidumbre a partir de información que ha sido creada para confundirnos, ¿verdad? Para crear incertidumbre. Entonces, tú recibes una información y yo recibo otra y tenemos creencias completamente opuestas. Esto lo vimos por primera vez en una escena de impacto global en la elección estadounidense del 2016, donde se crearon mensajes polarizantes para las personas, incluso dentro del mismo hogar, y esa polarización benefició a quien tenía una agenda eh, radical y alternativa que no buscaba el mayor bienestar de la mayoría, no buscaba los principios democráticos, no buscaba mejorar las condiciones de bienestar de la nación, sino que buscaba el poder. Y así fue como resultó electo Donald Trump, que podría resultar electo otra vez dentro de 2 semanas, ¿verdad? Y eso pone a la humanidad entera en un estado de alerta y de vulnerabilidad difícil de dimensionar también, ¿verdad? Entonces, los sesgos de la inteligencia artificial. Otra anotación que tengo por acá es que Harari explica muy bien cómo hasta hace unos 10.000 años el ser humano vivía de lo que encontraba y de lo que cazaba. Y tenía todo lo que necesitaba y así eh, conquistó el planeta entero, todos los ecosistemas del mundo y así fue viviendo de manera eh, próspera, incluso evolucionando a lo largo de millones de años como especie, ¿verdad? Eh, pero hace 10.000 años domesticamos la agricultura y por primera vez empezamos a producir más de lo que necesitábamos y esos excedentes empezaron a generar abundancia y acumulación de riqueza que empezó a darle a las personas, sobre todo a los hombres, poder sobre otros hombres. Y pues esos podrían ser los orígenes del patriarcado, que es un- una manera de proceder y de pensar que nos ha llevado a crear fronteras y a crear mercados y a ponerle precio a la naturaleza y a extraer recursos naturales y a venderlos para acumular riqueza, aún a costas o a expensas de esa naturaleza que nos sostiene y nos enriquece. Em, y también ha llevado al ser humano a dominar a otras formas de vida, a dominar a otros seres humanos y a dominar a las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues yo que soy padre de niñas y que aspiro a que ellas puedan defenderse en un mundo que ojalá sea más justo, eh,
en el curso de los próximos 10 años, que es lo que les queda de, digamos, de tutela parental antes de ser adultas. Me parece que es un escenario de alta incertidumbre, ¿verdad? Y Ujú. de alta ambigüedad. Y es una situación bastante crítica, sobre todo si la eh, ponemos al lado de otras crisis que estamos viendo hoy en día, que tienen que ver con geopolítica, con degradación de la democracia, ¿verdad? Con cambio climático. Eso siento que es importante de atender, y antes de atenderlo, importante de entender. Así que eso lo quería dejar anotado también. Y lo último que quería decir era hablar un poquito sobre la epigenética, ¿verdad? Que es la influencia que tiene en nuestro ser, incluso a nivel de genes, el entorno en el que vivimos, eh, el hogar en el que crecimos, los niveles de violencia a los que hemos sido expuestos, no solo violencia directa, digamos, agresiones físicas, sino violencia indirecta, información que consumimos y violencia estructural, ¿verdad? ¿Cómo están constituidas las leyes y las instituciones de manera que me beneficien o me perjudiquen en mi afán de desarrollarme? Em, Aspectos nutricionales de las personas que han tenido posibilidad a alimentos nutritivos, abundantes, ¿verdad? Eh, o no, y que eso ha conducido a un desarrollo menos acelerado de la parte cognitiva, lingüística de las personas. Y eso repercute en lo que decías, ¿verdad? Que es las diferentes velocidades de aprendizaje. Eso es aparte de los estilos de aprendizaje, es un asunto como de velocidades de aprendizaje. Una persona que ha tenido un entorno muy fértil para desarrollarse como individuo, es muy probable que tenga mayores ventajas para continuarse desarrollando en este mundo, eh, digamos, de inteligencia artificial post-pandémico, que es como un reinicio de la civilización como la conocíamos, y estamos apenas empezando a darnos cuenta de que hay unas ventajas y unas desventajas con las cuales vamos a tener que lidiar de manera colectiva. Eso creo que es lo que quería decir, y con esto me doy por satisfecho. Muy bien. Eh, yo quisiera pensar en el cierre de esta conversación en torno a unas cuantas ideas. La primera es que, ¿por qué vamos a considerar a los diversos? ¿Y por qué acoger a los diversos? ¿Por qué acoger a los diferentes? Y creo que eso está resuelto en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el preámbulo, menciona que esa declaración se establece porque el postulado, es decir, lo que las naciones en ese momento piden que se tenga por verdadero, es que todos compartimos una misma dignidad humana, ¿verdad? Y eso a mí me parece muy, muy fuerte, me parece muy fuerte, porque la dignidad humana no tiene barreras de nacionalidades, de desarrollos personales, de desarrollo económico, etcétera. Todos como seres humanos tenemos derecho a unas aspiraciones iguales en lo esencial. Eso me parece que es el punto de partida de todos los ejercicios de inclusión, por ejemplo. En cuanto a la inclusión, a mí siempre me ha parecido que la inclusión es un término minimalista. Eh, Incluir a alguien es decir, mire, lo vamos a aceptar porque de veras, ¿verdad? Por cumplir con una legislación o por cumplir con una norma cultural.
pero inclusión es lo menos que se puede hacer por una persona. De ahí que me gusta mucho más, esto lo vi en una unidad de trabajo que tiene el IESE, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra, que no usan para estas discusiones el término inclusión, sino que usan el término pertenencia. ¿Y qué quiere decir pertenencia? Bueno, pertenencia quiere decir, vea, no lo voy a dejar entrar porque de veras, no, lo voy a dejar entrar porque usted merece estar dentro, así como yo merezco estar dentro. Somos seres humanos, tenemos el mismo derecho a estar dentro. ¿Dentro de qué? De una empresa, de un servicio que presta una institución, de una nacionalidad, de una geografía. Como somos seres humanos, tenemos derecho no solamente a una inclusión, no solamente a, venga, yo voy a tolerar que usted entre. No, no, es entre, siéntase parte de esto, siéntase a gusto, siéntase natural aquí dentro de esta organización, de este partido, de esta eh, cultura, de esta nación. Y eso me parece a mí que es dar el salto desde la inclusión hasta la pertenencia, me parece a mí que es un salto muy importante en el manejo de todas estas cosas. Luego, la otra, y esa la hago muy brevemente, yo siento que una actitud de inclusión, una actitud de promover que el otro se sienta pertenecer a esta situación, a este grupo y tal y cual, da ganancias para los que practican esa actitud. Eh, Creo que nos enriquecemos cuando nos abrimos de la aceptación de la diversidad a la promoción de la pertenencia. Y ese es un desafío que todos deberíamos tener. O sea, la maestra que acepta a un niño que tiene dificultades de aprendizaje no debería estar diciendo simplemente, vea compañeritos, acepten que fulanito para aprender a leer necesita unas ayudas especiales. No deberíamos quedarnos ahí. Deberíamos decir, vean fulanitos, hagan que esta personita se sienta pertenecer a este grupo. Y con eso, ustedes se estarán enriqueciendo. Difícil que los chiquillos lo entiendan. Más fácil que en las empresas se entienda, sí, cuando aceptamos un neurodiverso, cuando aceptamos una persona con dificultades de comunicación o con dificultades de cognición, todos los que damos el paso adelante decimos, sí, lo aceptamos, queremos que se sienta pertenecer a esto, todos nos estamos enriqueciendo. Eso es un desafío y es una oportunidad de alto voltaje. Muy lindo y muy cierto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti también. Nos Qué vemos dicha que pronto. no te falló la laringe, la faringe. Sí, Ujú, creo que el secreto ujú. está en hablar bajo, como decía Woodrow Sí. Wilson, hablar bajo y andar un garrote a mano. Nos Muy bien. vemos. Ok.